Un poquito distinto a dedicarnos solo al control de síntomas. Sabemos que en el cáncer avanzado se producen diversas sintomatologías que son capaces de interferir en las actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, bañarse, comer, controlar esfínteres, moverse, dormir y descansar, así como en las actividades instrumentales de la vida diaria, actividades tales como cocinar, comprar, lavar, comunicarse, desplazarse, administrarse la medicación. Todas estas interferencias producen un impacto en la calidad de vida y esto determina que haya un círculo vicioso que empeora a su vez la sintomatología de los pacientes. Pero, ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida es un concepto muy difícil de capturar. Este interesante artículo publicado por Kalman, por allá por el año 84, propone una hipótesis y dice que la calidad de vida no es más que la diferencia que existe entre las esperanzas, los sueños y las expectativas del individuo y la realidad, el aquí y el ahora. La realidad no siempre encaja con las esperanzas, entonces aquí se produce un conflicto que puede deteriorar la calidad de vida. Las formas de mejorar la calidad de vida son o ajustando las esperanzas, los sueños y las expectativas, o mejorando la calidad del aquí y del ahora. Recientemente salió un artículo publicado acerca de el conocimiento que tenían los médicos que se dedicaban a cuidados paliativos acerca de la radioterapia paliativa. Hay al menos 5 indicaciones que tienen un respaldo de evidencia grado A, un grado de recomendación súper potente basado en estudios de inmejorable calidad. Estas indicaciones son básicamente las metástasis óseas dolorosas, las metástasis cerebrales sintomáticas, la hematuria secundaria al sangrado tumoral, la hemoptisis secundaria al sangrado tumoral y obstrucción tumoral de la vía aérea. Respecto de las metástasis óseas, bueno, este artículo es del año 86, es un artículo antiguo ya, pero que estableció de forma bastante categórica la utilidad de fracciones únicas de radioterapia, tratamientos con radioterapia en una sola sesión, y los comparó con tratamientos multifracción en 2 semanas, se administraban en 2 semanas. ¿Qué estableció este artículo? Bueno, la primera gran cosa es que, como notarán en el gráfico, la probabilidad de aliviarse es súper alta antes de las 2 semanas de administrado el tratamiento. O sea, el 50% de los pacientes presentaba alivio sintomático antes de las 2 semanas de administrado el tratamiento. Ahora, no hay diferencia ninguna, según lo que pone aquí la tabla 2, entre los tratamientos que se efectúan en una sola sesión de radioterapia respecto de los que se efectúan en múltiples sesiones de radioterapia. No hay diferencias significativas aquí al respecto. Ni a las 8, ni a las 12, ni a las 24 semanas. Ahora, la duración de la respuesta también es muy similar entre ambas ramas de tratamiento. Una de las cosas que tienen que tener súper presentes los médicos que trabajan en cuidados paliativos es que las respuestas a la radioterapia en su mayoría no son respuestas completas. Si bien este artículo mostró que globalmente el 60% de los pacientes respondía a la radioterapia, si se fijan, al día 28, en ambas ramas de tratamiento, solamente el 27%, o sea, menos de un tercio de los pacientes, respondían de forma completa a este tratamiento. Al día 90 esta proporción subía al 35 y al 27% y a los 180 días al 45 y al 28%. Es algo que los médicos de cuidados paliativos deben saber y deben tener en cuenta para ajustar la medicación de los pacientes que se someten a este tratamiento. Ahora bien, uno de los efectos secundarios principales del tratamiento con radioterapia es un fenómeno que se llama flare. Este flare es el empeoramiento del dolor en la zona tratada. Este artículo lo estudió de forma magistral y ellos compararon las sesiones únicas de radioterapia versus los tratamientos múltiples, con fracciones múltiples. Se dieron cuenta que en la inmensa mayoría de los pacientes, el 80%, presentaban este fenómeno en los primeros 5 días.
Este fenómeno lo definieron en este artículo en particular como el agravamiento en más de 2 puntos del peor dolor en la escala visual análoga o el aumento del requerimiento de analgesia en un 25% sin lograr mejoría del dolor. Globalmente, este fenómeno se produce en el 40% de los pacientes que se tratan con radioterapia. Es en el 41% de los pacientes que se tratan con un tratamiento con fracciones múltiples de radiación y un 39% en los pacientes que se tratan con una sesión única. Es un fenómeno con una alta incidencia. ¿Qué vieron además estos investigadores? Vieron que en los cambios de en la interferencia funcional también mejoraban después de este tratamiento y había una mejoría significativa en los síntomas, en el dolor sobre todo, de los pacientes. Globalmente, el 66% de los pacientes de este estudio presentó una respuesta al dolor, pero además se vio un cambio significativo en el nivel de actividad general, en el humor, en la capacidad de caminar, en la capacidad de hacer un trabajo normalmente, en la relación con los otros, una mejoría en la calidad del sueño y además una mejoría en la sensación o en el sentimiento de disfrute de la vida. Posteriormente, el mismo grupo que se había estado dedicando a estudiar este fenómeno del flare publica este artículo, en donde evalúan el rol de la dexametasona en la profilaxis de este fenómeno. El médico que se dedica a cuidados paliativos tiene que tener súper claro que el fenómeno del flare o empeoramiento del dolor después de la radioterapia es un fenómeno frecuente, ya lo dijimos, el 40% de los pacientes tratados con radioterapia presenta esta complicación. Ellos evaluaron el rol de la dexametasona, como les decía, en la prevención del flare. ¿De qué se dieron cuenta? Bueno, básicamente confirmaron que el flare se produce en el 80% de los casos en los primeros 5 días después de haber recibido el tratamiento con radioterapia. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, la intervención fue darle dexametasona en dosis de 8 miligramos, o sea, 2 comprimidos juntos, 1 hora previa al tratamiento y luego continuar con la dexametasona durante los 4 días siguientes, siempre en la mañana con el desayuno. ¿De qué se dieron cuenta? De que la dexametasona prevenía de forma muy efectiva y estadísticamente significativa la aparición del flare. Complicaciones. Bueno, las complicaciones fueron principalmente la hiperglicemia. Se registraron 3 casos de hiperglicemia grado 3. Todos los pacientes que presentaron esta complicación fueron tratados de forma ambulatoria y se dieron cuenta, bueno, o reportan los investigadores que el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un episodio de flare es de 11. 11 pacientes hay que tratar para prevenir un episodio de flare. Esta ha sido una de las críticas que se le ha hecho al estudio porque se ha dicho que el número necesario a tratar es muy alto. Quizás esto haya que ponerlo en perspectiva porque, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico, el número necesario a tratar para evitar una muerte por infarto agudo del miocardio es de 350 pacientes y para evitar un accidente cerebrovascular es de 550 pacientes. Si lo pensamos, quizá tratar 11 pacientes para evitar un episodio de flare no sea tanto. ¿Y qué pasa si en mi hospital o en mi centro no tengo radioterapia o no tengo cómo derivar al paciente de forma pronta? Bueno, hay un estudio inglés del 2015 que comparó de forma randomizada, es un estudio multicéntrico, que comparó el ivandronato con una sesión única de radioterapia. Esto en pacientes con cáncer de próstata. Si se fijan en el gráfico, se ve que no hay diferencias en el alivio del dolor, pero el alivio del dolor fue un pelín más rápido en pacientes que se trataron con radioterapia. En este estudio las toxicidades fueron diferentes para cada rama de tratamiento, pero en todo caso mínimas para ambas ramas del tratamiento. Y otra cosa interesante de destacar es que no hubo diferencias significativas entre la calidad de vida medida ni a las 4 ni a las 12 semanas.
si bien el estudio este era con ivandronato, es posible, según los mismos autores, que el solendronato, el ácido solendrónico, tenga los mismos efectos solamente por pertenecer a la tercera generación de bifosfonatos. Entonces se puede cumplir un efecto de clase ahí que alivie también el dolor. Bueno, continuando un poco con los efectos de la radioterapia en las lesiones óseas, se hizo este estudio que evaluó la calidad de vida en los pacientes que recibían tratamiento con radiación. ¿Y qué vieron? Bueno, separaron a los pacientes en dos evaluaciones, al día 10 y al día 42. Los separaron según si respondían o no respondían al tratamiento con radioterapia y se dieron cuenta que la calidad de vida mejoraba ya a los 10 días, por ejemplo, en aspectos psicosociales. En aquellos pacientes que no tenían un cambio de más de 10 puntos en la escala global que aplicaron estos investigadores, igual habían cambios significativos en algunos dominios, sobre todo en las cambios en las características del dolor. Al día 42, los investigadores reportan que hay cambios en la función física, hay cambios en la función emocional, en la calidad de vida global, en la interferencia funcional hay mejoría también, y también hay mejoría en el dolor, en la fatiga, en cambios en los sitios dolorosos y en las características del dolor. Entonces, en las, podemos, como ya habíamos visto, en un alto porcentaje de pacientes la radioterapia va a hacer efecto antes de las 2 semanas. Entonces, ya que los cambios en la calidad de vida después de administrado el tratamiento son precoces, ya se comienzan a notar a los 10 días de vida, los autores de este artículo proponen que incluso en aquellos pacientes que tienen una sobrevida limitada, podrían beneficiarse del tratamiento con radioterapia porque es un tratamiento efectivo para controlar el síntoma y que incide precozmente en la calidad de vida de los pacientes. Ahora, ¿qué hay respecto de los síntomas torácicos derivados, por ejemplo, del cáncer de pulmón, la hemoptisis, la tos y la obstrucción de la vía aérea? Este es parte de una serie de artículos preciosos publicados por los ingleses. Este artículo en particular es del año 91 y estos investigadores reclutaron a algo más de 200 pacientes y compararon lo que era el estándar en ese momento de paliación a nivel torácico, que eran 10 sesiones de radioterapia, con 2 sesiones de radioterapia. ¿Y qué se encontraron? En la tabla de la izquierda podrán ver que hay diferentes síntomas descritos: la tos, hemoptisis, dolor torácico, anorexia, depresión y ansiedad. Como habrán podido notar de inmediato, hay de esta lista de 6 síntomas, hay solo 3 que son exclusivamente torácicos, ¿vale? Lo demás son síntomas más bien generales, sistémicos, pero vemos que en el número total de pacientes, en el porcentaje total de pacientes paliados, también hay un alivio sintomático respecto de estos síntomas una vez que el tratamiento con radioterapia fue aplicado. En este estudio, recordemos, se compararon 2 sesiones de radioterapia versus 10 y se vio que no habían diferencias significativas entre uno y otro. Los dos eran muy efectivos para controlar los síntomas evaluados. De hecho, más del 56% de los pacientes presentó respuesta al tratamiento y hay una respuesta diferencial a cada uno de los tratamientos. Si se fijan, por ejemplo, la hemoptisis fue altamente paliada entre el 84, el 79 y el 84%, pero por ejemplo, la tos, en la tos el porcentaje de respuestas completas fue bastante menor. Ahora, otra cosa súper interesante que vieron es que entre aquellos pacientes que vivían un año o más, la mediana del tiempo que estuvieron bien paliados fue igual o mayor del 50% de la supervivencia total. O sea, la mayor parte de la supervivencia que tuvieron estos pacientes estuvieron libres de síntomas gracias a este tratamiento. ¿Qué hicieron? Bueno, también miraron la calidad de vida y la midieron respecto de la condición física global, respecto del performance status y del grado de disnea. ¿De qué se dieron cuenta? De que todas las dimensiones evaluadas de la calidad de vida mejoraron, fuera cual fuese el tratamiento aplicado. Además, entre aquellos pacientes que vivían un año más, que es lo que está aquí destacado, la mediana de tiempo
que presentaron mejoría a estos pacientes fue del 50% o más de su supervivencia total. O sea, no solamente hubo alivio de síntomas, sino que de la calidad de vida. Luego, el mismo grupo, también de ingleses, en el año 92 publica este otro artículo en que comparan las dos fracciones de radioterapia que habían estudiado en el estudio anterior versus una sola fracción de radioterapia. Esto en pacientes con tumores de pulmón inoperables y con mal performance status. ¿De qué se dieron cuenta? Bueno, aquí también se dieron cuenta que una parte de los síntomas que los pacientes referían tenía directa relación con el tumor, con el crecimiento intratorácico del tumor, pero además habían otros síntomas como la anorexia y la disfagia que no estaban necesariamente tan relacionados. Aquí también se vio que había un efecto diferencial según el síntoma del que se tratara y vemos nuevamente que la hemoptisis fue muy bien paliada por ambos esquemas de tratamiento, por el esquema de una sola sesión de radioterapia o por el esquema de dos. Y vemos que la tos también es bastante bien paliada, entre el 48 y el 56%. No se observaron diferencias significativas respecto del alivio de estos síntomas con uno u otro tratamiento. Ahora, las respuestas clínicas completas también dependió del síntoma. Fíjense ustedes, por ejemplo, que nuevamente en la hemoptisis las respuestas completas van entre el 54 y el 64%, mientras tanto que la tos otra vez es un síntoma difícil de paliar solo con radioterapia. Aún así, el 19% presenta alivio, perdón, entre un 19 y un 24% de pacientes presenta alivio de este síntoma. Ahora, entre aquellos pacientes que vivieron más de un año, la mediana del tiempo que estuvieron paliados fue del 50% o más de su supervivencia. O sea, son pacientes que permanecieron muy bien paliados por el resto de tiempo que tuvieron de vida. Aquí nuevamente se evalúa la calidad de vida mediante la condición global, mediante el performance status y mediante el grado de disnea. Entonces, se vio que tras el tratamiento todas las dimensiones que evaluadas mejoraron de la calidad de vida. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos de tratamiento para este outcome. Y entre los pacientes que vivieron un año más, la mediana de tiempo que estuvieron con mejoría de la calidad de vida fue del 50% o más de su supervivencia. Bueno, y el paso siguiente de este mismo grupo de investigación fue evaluar qué pasaba con los pacientes que tenían un buen pronóstico, un buen performance status. Los otros dos artículos incluían pacientes que tenían un performance status 2 a 4 y este estudio en particular incluyó pacientes que estaban en buenas condiciones, que tenían un performance status 0 a 2, pero que eran pacientes con una enfermedad demasiado avanzada para ser curable. Y incluyó también algunos pacientes metastásicos. ¿De qué se dieron cuenta? Bueno, aquí en esta tablita se muestran, ordenados por frecuencia, los 8 síntomas más frecuentemente reportados por los pacientes. Y de nuevo, salta a la vista que de esos 8, solamente 3 son síntomas exclusivamente torácicos, la tos, la disnea y el dolor torácico. Ambos tratamientos ambos síntomas fueron bastante bien paliados con ambos esquemas de tratamiento. De hecho, no hubo diferencias significativas, aunque sí se vio una tendencia a que el tratamiento más corto, el tratamiento de 2 sesiones, era bastante más rápido en controlar los síntomas que el tratamiento más largo, el tratamiento de 13 sesiones. A los 3 meses, los pacientes que permanecían paliados eran alrededor del 50% o más. Ahora, al ver este gráfico, un mayor puntaje significa una peor calidad de vida y compararon la calidad de vida según las actividades básicas de la vida diaria entre estos dos esquemas de tratamiento. Se dieron cuenta de que no habían diferencias significativas entre ambos tratamientos. Tampoco habían diferencias significativas en el porcentaje de pacientes con distrés psicológico. Entonces, el tratamiento sí que se vio una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia. El tratamiento de 13 sesiones, los pacientes tratados con 13 sesiones, perdón, vivían significativamente más que los tratados en 2 sesiones. Pero el alivio sintomático era prácticamente el mismo.
10 años después viene este artículo que es un estudio fase 3, es un estudio randomizado, multicéntrico, que cumple con todas las características de ser un estudio de alta calidad científica, y de nuevo, se compara un esquema corto de radioterapia con un esquema largo. Este estudio es canadiense, y en Canadá el esquema más frecuente para paliar síntomas torácicos era un esquema que que se usa en 5 fracciones, en una semana de tratamiento. Ellos compararon una sesión única con 5 sesiones. Y aplicaron estas dos baterías, que es la escala de síntomas específica del cáncer de pulmón, que es una escala para evaluar exclusivamente síntomas torácicos, trae un apartado para evaluar calidad de vida igual, y este cuestionario que es el QLQ-C30, que es de la EORTC, que es para pacientes con cáncer avanzado. Entonces se dieron cuenta que cuando aplicaban diferencialmente estas dos baterías, habían diferencias que saltaban a la vista. Por ejemplo, en aquellos pacientes que recibieron una sola sesión de radioterapia, tuvieron una peor calidad de vida respecto de los pacientes que recibían un tratamiento más largo, que los pacientes que recibían un tratamiento más corto tenían una mayor interferencia funcional con las actividades normales o básicas de la vida diaria. Respecto de los síntomas, hubo una mejoría significativa en ambas ramas de tratamiento, fuese una sesión o 5 sesiones. Y para el dolor también había una diferencia significativa. Ambos grupos mejoraban, pero mejoraba más el grupo que recibía 5 sesiones de tratamiento. Cuando se tomaba en cuenta el cuestionario de la EORTC, se veía solamente diferencias significativas en cuanto al alivio del dolor, que el dolor empeoraba en los pacientes que recibían una sola sesión de radioterapia, dolor torácico me refiero, y mejoraba en los pacientes que recibían un esquema más largo de tratamiento. Y esta diferencia era estadísticamente significativa. Entonces, estos investigadores proponen que incluso aquellos pacientes con una pobre supervivencia, una pobre esperanza de vida, se benefician del tratamiento con radioterapia, pero es probable que se beneficien de tratamientos acortados de una sola sesión. Aquellos pacientes que tienen una mejor expectativa de vida, que tienen una enfermedad localizada, es probable que se beneficien de tratamientos más largos y de una paliación más duradera. ¿Qué hay respecto de las metástasis cerebrales sintomáticas? Bueno, hay un metaanálisis del Cochrane que evaluó varios aspectos del tratamiento con radioterapia para las lesiones cerebrales metastásicas. De esta revisión tenemos que, bueno, se comparan, entre otras cosas, los dos esquemas más frecuentemente utilizados, que es un esquema de 30 Gray en 10 fracciones, es decir, en 2 semanas, y un esquema de 20 Gray en 5 fracciones en una semana. Se vio que respecto del control de síntomas no hay diferencia entre ambos esquemas, que el control de la enfermedad cerebral tampoco presenta diferencia, estos dos esquemas, y que la función neurológica tampoco presenta diferencias cuando se comparan estos dos esquemas. Tampoco se han reportado diferencias en la supervivencia global entre ambos esquemas utilizados. Pero respecto de la función neurocognitiva, todavía tenemos bastantes dudas. Este artículo apareció en el 2007 en el Journal of Clinical Oncology y se propuso ver si es que existía alguna relación entre el control de la enfermedad cerebral y la función neurocognitiva. Hay un artículo de los años 80 que estableció que los pacientes con radioterapia tenían más propensión a desarrollar demencia. Cabe destacar que el abordaje metodológico de ese artículo no es el abordaje metodológico que utilizaríamos en la actualidad para evaluar la cognición, y además las dosis de radioterapia tampoco son las que se utilizan actualmente. Habían habido algunos artículos, bueno, un artículo en particular durante los años 90 que evaluó la preservación de las funciones cognitivas con el Mini Mental Test. Y se dieron cuenta los investigadores de que las pacientes que tenían un buen control de la enfermedad cerebral
con la radioterapia holocraneal presentaban una menor caída, una mayor preservación de los puntajes del Mini Mental Test, mientras que aquellos pacientes que se deterioraban producto de la progresión de la enfermedad cerebral presentaban una caída del Mini Mental Test. Entonces, se atribuyó la caída o el deterioro neurológico más bien al avance de la enfermedad metastásica que a la radioterapia en sí. Ahora, ¿qué nos dice este artículo que se publicó en el 2007? Bueno, se comparó entre los pacientes que presentaban una buena respuesta o una pobre respuesta a la radioterapia. Se evaluó con resonancia magnética cerebral el volumen de las lesiones, el volumen y número de las lesiones, y se vio la diferencia entre días netos que se ganaban en cuanto a la preservación de algunas funciones neurocognitivas. Se aplicaron 8 test neurocognitivos que evaluaban memoria y motricidad fina y funciones ejecutivas. Se vio que la mediana de días hasta el deterioro neurocognitivo para todos los test fue mayor en aquellos pacientes que presentaban una buena respuesta al tratamiento, y la mayor ganancia en el retraso del deterioro neurocognitivo en los respondedores se evidenció en los test que evaluaban motricidad fina y funciones ejecutivas. Los pacientes que tenían una regresión radiológica de las lesiones cerebrales tras la radioterapia tuvieron un mayor lapso de tiempo hasta el deterioro de la función neurocognitiva, en particular de las funciones ejecutivas y de las funciones de motricidad fina. La memoria, sin embargo, presentó una asociación un poco más débil con respecto a la reducción tumoral, pero sí se observó una tendencia hacia la preservación con la buena respuesta tumoral a la radioterapia. Este, este cuadrito es solamente para indicarles, bueno, para mostrarles que hay una correlación significativa entre algunos test neurocognitivos y la preservación de la calidad de vida en los pacientes. De hecho, hay una relación estadísticamente significativa en 4 de los 8 test que se aplicaron, sobre todo en las funciones ejecutivas y en las funciones que evalúan la motricidad fina. Los test de memoria mostraron, sin embargo, una débil y no significativa relación con la reducción tumoral, como ya antes lo mencionaba. Y la reducción del volumen tumoral con la radioterapia se asoció a una mejor preservación de las funciones neurocognitivas, en especial de las funciones ejecutivas y de la coordinación motriz fina. Ahora, se ha visto o se tiene la hipótesis de que la radioterapia holocranial, al comprometer también el hipocampo, que es la zona del aprendizaje y del almacenaje, del procesamiento de la memoria, afecta esta función neurocognitiva, y por eso la mayor reducción tumoral no tiene efecto en la memoria. No hay una correlación positiva ahí porque de todos modos se afecta la memoria por la irradiación del hipocampo. Por eso en los últimos años ha sido un esfuerzo constante de la radioterapia de desarrollar métodos que eviten la irradiación del hipocampo, justamente para ayudar con la preservación de la memoria. Ahora, ¿pero qué tiene que ver los test neurocognitivos con la mejoría de los pacientes y con la calidad de vida? Bueno, mucho. En el año 2008 sale este artículo en donde se evalúa la relación entre la función neurocognitiva y la calidad de vida en aquellos pacientes que recibieron radioterapia holoencefálica. Todos los pacientes fueron sometidos a tratamiento con radioterapia con 30 Gray en 10 fracciones. Se vio, en principio, bueno, este primer cuadro es solamente para recalcar que existe una correlación positiva y significativa entre los test de memoria, la fluencia verbal, y los test de motricidad fina y de función ejecutiva al momento de iniciar la radioterapia. Esta correlación se vuelve todavía más fuerte a los 4 meses y sigue siendo robusta a los 6 meses. Ahora, se pierde un poquito de poder estadístico, sí, producto de que los pacientes se van muriendo y se van perdiendo en el seguimiento, y no todos los pacientes con deterioro neurológico son capaces de llenar los test de neurocognitivos. Entonces, 7 de estos 8 test demostraron ser predictores estadísticamente significativos de los cambios en las actividades de la vida diaria, básicas de la vida diaria. 6 de estos 8 test neurocognitivos demostraron ser súper buenos predictores en los cambios subsecuentes que habían en el Brain Subscale, que era el componente neurocognitivo de la escala que ellos utilizaban, la escala FACT, para medir la función neurocognitiva. Entonces, en pacientes que reciben radioterapia holoencefálica, la función neurocognitiva se correlaciona fuertemente con la calidad de vida al inicio del tratamiento.
Y además, el deterioro neurocognitivo es anterior al declive que reportan los pacientes de la calidad de vida. Por lo tanto, mantener las condiciones neurocognitivas son súper importantes porque impactan directamente en la calidad de vida. Y la radioterapia es un tratamiento demostradamente efectivo para retrasar el deterioro neurocognitivo producto de las metástasis cerebrales sintomáticas. Bueno, por último, ¿qué hay respecto de la hematuria? La hematuria ha sido un tema un poquito más difícil de estudiar. Este artículo es del año 2000 y es también un artículo randomizado, multicéntrico, en que se evaluó el tratamiento con radioterapia paliativa en 3 sesiones versus el esquema clásico que tenían hasta ese momento, en Norteamérica sobre todo, de hacerlo en 10 sesiones. ¿Y qué se vio? Se vio que ambas ramas de tratamiento producían un alivio similar de los síntomas como frecuencia urinaria, nicturia, hematuria y disuria. Uno de los síntomas más efectivamente paliados fue la hematuria. Cabe destacar que, si se fijan en esta tablita, a los 3 meses, bueno, esta es la evaluación a los 3 meses y hay varios pacientes perdidos y fallecidos durante el seguimiento, y fue una de las principales dificultades que tuvo este trabajo. Esta curva muestra el tiempo hasta la progresión de los síntomas. La mediana de tiempo hasta la progresión de los síntomas fue de 6 meses. Y la mediana de supervivencia de esta población en estudio fue de 7 meses. Eso nos dice o nos da una idea de que la mayor proporción de pacientes incluidos y vivos para la evaluación a los 6 meses estaba bien paliado de sus síntomas después de haber recibido el tratamiento con radioterapia. Bueno, ¿y qué hay de la calidad de vida en estos pacientes? Se aplicó la escala Rotterdam Symptom Checks. Esta escala no tiene un componente vejiga específico, por así decirlo. Y los investigadores toparon con la gran dificultad de tener pacientes, 500 pacientes que se incluyeron, 321 de ellos solamente tuvieron datos de calidad de vida durante el seguimiento, 268 solamente llegaron a la evaluación, a la evaluación al final del tratamiento, y solamente 167 pacientes tuvieron datos completos a los 3 meses después del tratamiento. Entonces, se hizo difícil evaluar muchos parámetros en cuanto a los resultados de este tratamiento, pero sí se vio que más de 2/3 de los pacientes efectivamente evaluados no presentaban ninguna mejoría en la calidad de vida, ni ningún cambio, ni al final del tratamiento, ni a los 3 meses después de él. Esto podría ser fruto de varios fenómenos que se producen en esta población, puesto que es posible que los pacientes que hayan llegado hasta el final de las evaluaciones, hasta los 3 meses post tratamiento o hasta los 6, estuviesen en mejores condiciones basales respecto de los pacientes que fallecieron antes y que tuviesen, por ejemplo, menos síntomas desde el inicio. Por tanto, notaron un menos impacto en su calidad de vida producto del tratamiento. Y lo otro es lo que les mencionaba antes, que puede ser también que la escala utilizada para evaluar calidad de vida en esta población en particular no haya sido la adecuada o lo suficientemente sensible para evaluar lo que se quería evaluar. Bueno, en síntesis y para terminar con esta presentación, recalcar que la radioterapia es un tratamiento eficaz para el control de los síntomas, que está ampliamente respaldado por evidencia de primera calidad. Sobre todo, y esto no hay que olvidarlo, la radioterapia es útil en las metástasis óseas dolorosas, en las metástasis cerebrales sintomáticas, en la hematuria, en la disuria, en la urge-incontinencia por causa tumoral, en la hemoptisis secundaria al sangrado tumoral por cáncer de pulmón, a los fenómenos obstructivos, a la tos y al dolor de causa tumoral. La radioterapia, además, no es un tratamiento que solamente alivie síntomas, sino que impacta positivamente y en muchos casos de forma precoz en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias por la atención. Les dejo mi correo. En caso de cualquier duda, yo encantado estoy dispuesto.
Muchas gracias. Andrés, oye, muchas gracias por tu presentación, de verdad, muy completa, muchos datos y claramente muestra ¿no es cierto?, la importancia de la radioterapia como un tratamiento también a las terapias habituales que hacemos en los pacientes cuidados paliativos. Y en ese aspecto, Andrés, te quería preguntar, ¿cuáles consideras o crees que son las barreras eh, más importantes que dificultan muchas veces que los pacientes se realicen terapias en radio, en el fondo de este tipo de terapia? Bueno, tal como lo mostró el estudio que hicimos al amparo de nuestra sociedad, existen varias barreras. Una de ellas, por este país largo y flaco que tenemos, es la distancia a los centros de radioterapia. Eh, no tenemos centros de radioterapia tan completos en todas las regiones y eso hace, por ejemplo, que los pacientes se tengan que desplazar con dolor o con síntomas muy floridos muchas veces en buses desde una región a otra. Lo otro que ha demostrado ser una barrera súper importante es que los radioterapeutas tenemos que predicar más acerca de la efectividad del tratamiento con radioterapia a todos los que se dedican a radioterapia paliativa. Esto se ha visto principalmente en Australia y en los Estados Unidos, que la formación específica en radioterapia paliativa a los equipos de cuidados paliativos, a los equipos de medicina comunitaria, aumentan las derivaciones a radioterapia paliativa. Así que yo creo que tenemos harta pega en ese sentido. Las barreras son, sobre todo en nuestro país, la distancia y que nos falta, creo yo, todavía hablar mucho más y acerca de la radioterapia en nuestro propio medio. Sí, pues es verdad. Por eso es que un poco la idea también de esta jornada es integrar, incluir estos temas, ¿no es cierto?, para dar la importancia de una mirada bien integral y el uso de las distintas terapias para aliviar los síntomas a los pacientes. Así es, así Y es. André, en el alivio del dolor de pacientes que refieren dolor óseo, ¿hay algún tipo de cáncer que responda mejor a la radioterapia o da lo mismo? ¿Solo va a responder igual solo si es que tiene metástasis independiente del tipo de tumor de base? Oye, súper buena tu pregunta, Alfredo, porque esa siempre es una duda recurrente. Esto lo mostró el primer artículo que mostré de mi presentación, el estudio del doctor Price. En Inglaterra demostró que la respuesta al tratamiento paliativo es independiente de la histología. Sí que se ha visto respecto del fenómeno del flare que les comenté, esta agudización del dolor después del tratamiento con radioterapia, que es mucho más frecuente en pacientes que tienen cáncer de mama. De hecho, se ha descrito que hasta un 56% de pacientes con metástasis ósea que tienen un primario de mama hacen estos fenómenos del flare, comparado con el 25% de los pacientes que tienen un cáncer de próstata u otros tumores. Entonces, la respuesta a tu pregunta es no, no existe relación entre la histología y la respuesta al tratamiento, pero sí existe una relación entre la histología y la presentación de estos fenómenos de reagudización del dolor después de la radioterapia. Genial. Andrés, bueno, de verdad que agradecer esta respuesta y agradecer el que hayas podido participar y con una tan completa presentación también. Así que creo que aclaraste muchas dudas. Agradezco también el que des tu correo por si es que alguien también quiere información más específica o algún estudio que haya quedado, ¿no es cierto?, algún pendiente. Así que, bueno, en nombre de la organización de la segunda jornada y de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, que tú también eres socio, así que te agradecemos tu participación. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias a ustedes. Un abrazo.